Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas Hola. tardes. Hola. ¿Cómo están? Bueno, no soy Eduardo Roveda, verán, ¿no? Ya se habrán dado cuenta. Mi nombre es Alejandra Mazzano. Yo soy la otra docente del curso. Estoy grabando para que quede, no tenía miedo de olvidarme, para que quede en la nube y podamos subir la clase a los que quieran revisarla, repasarla hoy o a los que no se han podido conectar, porque bueno, la oferta ya saben que también es sincrónica. Bueno, mi nombre es Alejandra Mazzano. Hoy vamos a ver efectos del divorcio. Quería esperar un poquito para que ingresaran todos, pero bueno, es una clase que vamos a tratar de concentrarnos en lo importante porque realmente es larga y tiene muchísimos temas en uno, ¿verdad? Cualquier inquietud o duda o cuestión que quieran compartir, me interrumpen sin problema o levantan la mano o nos llaman, porque yo quizás compartiendo un PowerPoint, que la idea es que compartirlo porque hay un montón de jurisprudencia, cuestiones que me parece mejor que la leamos entre todos, quizás no pueda ver que están levantando la mano. En ese caso, me interrumpen, sin problema. Bueno, esperen que vamos a compartir. Díganme si se ve bien. Paren que se me fue para atrás. ¿Se ve bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, bárbaro. Al compartir, claro, quizás los veo menos aún, pero bueno, por eso no tengan temor en abrir el micrófono, ¿sí? Para mí es más fácil que quizás al compartir pierda la visión de las caras. Bueno, disolución del matrimonio, procedimiento de efectos. La idea era un poquito repasar, obviamente lo saben hasta el hartazgo, pero bueno, yo siempre digo que entender un poco cómo funciona hoy el sistema, el Código Civil y Comercial en materia de divorcio, no es una realidad que surgió de la nada, sino que los antecedentes y la historia en la legislación marcan, ¿no? El lugar a donde llegamos finalmente. El matrimonio siempre se disolvió por causa de muerte, ausencia con presunción de fallecimiento. El divorcio es incorporado al Código Civil por la ley 23.515. Y recordarán, quizás para muchos, por lo menos para los alumnos del grado hoy, ya es como una historia antigua, pero bueno, los que la vivimos como parte del derecho vigente lo conocemos, que el código establecía lo que eran causales subjetivas y causales objetivas para proceder al divorcio. Divorcio, que nosotros lo llamábamos así, pero en realidad teníamos lo que era la separación personal y el divorcio vincular. Recordarán que la diferencia es que la separación personal no disolvía el vínculo, ¿verdad? Y el divorcio vincular, incorporado por la 3515, sí, ¿sí? Pero sí o sí este sistema de divorcio requería la introducción de una causal. Eh, causal subjetiva o causal objetiva, pero causal al fin, ¿sí? Eh, las causales objetivas en realidad no eran más que el incumplimiento, ¿sí?, de algún deber matrimonial. Entonces, había un deber matrimonial de fidelidad que surgía del viejo 198 del Código Civil. El incumplimiento de ese deber de fidelidad acarreaba la sanción con el divorcio contradictorio por adulterio, tentativa contra la vida del otro o de los hijos, instigación al otro a cometer delitos, injurias graves, ¿sí? Todas violaciones al deber de asistencia en un aspecto moral y también en un aspecto material, ¿sí? Y como también los cónyuges debían convivir bajo el mismo techo, el abandono de la convivencia traía como causal subjetiva de divorcio esta misma, el abandono voluntario y malicioso se llama, ¿sí? Se incorporan causales objetivas porque se entendió que, bueno,
quizás no necesariamente había que atravesar la complejidad de un proceso buscando culpas e inocencias, porque se entendió que no necesariamente las había, ¿no? En una manera tan clara, pero seguían existiendo causales, o sea, seguía, el procedimiento se objetivizó, pero sí o sí requería la introducción de una causal. Esas causales objetivas eran la separación de hecho, que si no era alegado por los dos en forma conjunta, debía aprobarse, era un hecho que debía aprobarse, 2 años para la separación personal, de tiempo de separación, y 3 años para el divorcio vincular, ¿sí? Y si no estaba la presentación conjunta, que los dos cónyuges en forma conteste manifestaban que había causas que hacían moralmente imposible la vida en común, eh, tenían que esperar 2 años de la celebración del matrimonio para separarse, 3 para divorciarse. Ahí había un procedimiento especial con 2 audiencias en donde después se escuchaba eh, las causales que no quedaban escritas, pero sí eran oídas y evaluadas en cuanto a la trascendencia, a la importancia, y si consideraba que eran suficientes, procedía al divorcio. Esas 2 audiencias finalmente después se fueron achicando a una o la posibilidad de presentar un escrito en la segunda, se declaró la inconstitucionalidad de ese procedimiento, porque en realidad en algún punto se empezó a evaluar por qué el juez es el que tiene que evaluar, ¿no? Que las causales que yo tengo para disolver mi unión son suficientes o no para la mirada del otro. Se empezó a ver que esto era una cuestión que excedía lo meramente jurisdiccional. A raíz de eso se empezó a flexibilizar a través de la jurisprudencia ese procedimiento y llevarnos a discutir la necesidad de que esto siguiera existiendo de esta manera, ¿no? Que tenga que haber una causal, que esa causal tenga que ser evaluada por el otro y que tenga que ser acreditada para que alguien decrete la disolución de la unión, ¿sí? Y bueno, por último estaba las alteraciones mentales graves, que era una causal solo de separación personal que tenía que ver con la salud mental. Esperen, ¿se me fue? No. La salud mental de uno de los miembros de la pareja. ¿Ustedes lo siguen compartiendo? Sí. Bien, salí para ver si estaban todos. Si no me quedaba nadie por admitir. Bien, por supuesto, el debate que ya se había planteado con la 23.515 y con el derrotero judicial nos llevaba a esto, ¿no? A cada vez advertir una injerencia, una menor injerencia estatal en las cuestiones que tienen que ver con la autonomía personal, eh, en aquellas cuestiones que no son necesariamente jurisdiccionales y reservar la justicia para las cuestiones que sí lo son, ¿sí? Entonces, al sancionarse el Código Civil y Comercial, entre otros aspectos, no solo en este ámbito, sino en todo el derecho de familia, en todo el código, es un código que propicia, ¿no? Una mayor injerencia de la autonomía personal y autodeterminación y una reserva del poder estatal o de la intervención judicial para aquellos casos en donde haya materias controvertidas y la cuestión sea jurisdiccional, en beneficio de la autonomía y de la libertad. Entonces, la primera reforma importante que sufrimos es, no era necesario seguir hablando de separación personal y de divorcio vincular, ¿no? La opción de tener una herramienta como la separación personal ya no tenía sentido. Lo tuvo en el año 87 cuando se sanciona el divorcio vincular, probablemente sí, porque la doctrina sostiene que la incorporación de la separación personal, o sea, esa forma de eliminar el deber de cohabitación y que el vínculo pudiera, las partes pudieran separarse, pero sin disolver la unión, o sea, sin recuperar la actitud nupcial, tenía que ver con una resistencia de ciertos sectores reflejados en lo legislativo a la disolución del vínculo, ¿no? Por esta cuestión de unidad entre el matrimonio religioso con el matrimonio civil. Entonces se entendía que tenía que haber una opción para aquellos contrayentes que entendieran que no querían, que para ellos el matrimonio seguía siendo indisoluble, y esa era la separación personal. Bueno, este debate hoy se entendió que por un lado está el matrimonio religioso o la cuestión religiosa y por otro lado la cuestión civil. Entonces, sostener esta opción ya no tenía ningún sentido.
Solo hablamos de divorcio, por eso ya no se habla de divorcio vincular, sino divorcio a secas. Y lo más importante es, bueno, ya no se necesita la introducción de una causal, ¿sí? No importa si esa causal era subjetiva o objetiva, ya no se necesita alegar una razón por la cual queremos poner fin a la unión y mucho menos tener que probarla, que era lo que traía en la 23.515. Y muy importante también, porque más allá de que fuera causado la opción de la presentación conjunta, más allá de que se manifestaran las causas frente al juez y el juez las evaluara, pasó a ser lo más incausado que conocíamos, porque eh, las partes no ponían las razones y en la audiencia el último tiempo de vigencia casi no se juzgaba, ¿no? El proceder de los cónyuges pasó a ser como lo más incausado que podíamos tener. La diferencia es que se requería la presentación conjunta, como la palabra lo indica, la suscripción de los dos en esa petición de divorcio. Entonces, hoy el divorcio es sin ningún tipo de atribución de causa, ni alegación en la demanda, ni justificación frente al juez, y además no tiene que ser solicitada por los dos, puede ser solicitada por uno solo y es suficiente, ¿sí? A solicitud de una sola de las partes. ¿Qué es lo que se requiere en este procedimiento? Ya habrán visto, 438 y siguientes. Sí, lo que el código exige, y leyendo los fundamentos del proyecto, tiene que ver con lo que se está intentando evitar, es que los cónyuges hagan propuestas en relación a lo que sí realmente le importa al legislador o al juzgador, que es los efectos derivados del divorcio. Porque se entendió que el problema no es el divorcio en sí mismo, ¿no? Las razones por las cuales una pareja se rompe o un matrimonio se disuelve. Eso no es una materia jurisdiccional. Eso queda reservado a la esfera privada de la autonomía, ¿sí? Lo que sí es materia jurisdiccional, porque es motivo de conflicto, en lo más probable, en algún aspecto al menos, es los efectos derivados de este nuevo estado, ¿no? ¿Qué va a pasar con los hijos si tuviéramos en relación al ejercicio de la responsabilidad parental, el régimen de comunicación, los alimentos, los bienes, la existencia de reclamos por atribución de vivienda, por compensación económica? Esas son las materias puramente jurisdiccionales. Entonces, lo que se propuso al legislador con este nuevo procedimiento de divorcio es que los cónyuges soliciten el divorcio y que su sola petición va a prosperar, pero que hagan el esfuerzo de pensarse divorciados y proponer cómo creen que deben regular sus relaciones a partir de ahí en función de la realidad que les tocó. Si hay hijos, si hay bienes, si hay alguna situación que plasmar. Entonces, de esa propuesta se da traslado. Si fue unilateral, se le da traslado a la otra parte. La otra parte no es que puede decir no quiero divorciarme o me opongo. No, lo que tiene es la posibilidad de formular su propia propuesta, de rechazar la original o aceptarla, ¿sí? Puede ser también que el divorcio sea bilateral, o sea, que inicie como petición de ambos. Eso no implica necesariamente la existencia de un acuerdo, más allá que es lo más frecuente, ¿no? Que se haga una petición conjunta con un acuerdo. Porque si no es como que no tiene mucho sentido hacer una petición conjunta si no hay acuerdos que podamos presentar en ese mismo momento. Pero es posible que haya una petición conjunta o bilateral, un divorcio bilateral, en donde cada uno formule su propuesta, ¿sí? Porque lo obligatorio, ¿no? O el requisito de admisibilidad es la petición de una propuesta, ¿no? La formulación de una propuesta, no de un convenio. Si hubiera un convenio, el llamado convenio regulador, porque surge una petición conjunta, o de una petición unilateral y una aceptación del otro, fantástico, ese convenio se homologa con la sentencia, ¿sí? No necesariamente ese convenio tiene que ser total, puede ser parcial en relación a algunos de los temas, ¿sí? Y también dice el código que se tienen que acompañar los elementos en que se fundan y que el juez puede ordenar otro tipo de pruebas. En este punto, quizás la práctica ha ido flexibilizándolo un poco, porque si uno aplica lisa y llanamente esta norma, deberíamos justificar la existencia de bienes, con títulos, con las escrituras, con
cualquier documentación que acredite eso, el reclamo de recompensa, eh, de elementos que hacen a esa petición y a su vez tendrían que, el juez podría solicitar nuevas medidas eh, y complementarlo. Cecilia está levantando la mano y yo no te vi. Cecilia, ¿te querés hacer una pregunta? Sí, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. No, yo tengo una duda en esto del requisito de admisibilidad de la Sí, propuesta de la propuesta de convenio. Esa es una condición, ¿no es cierto?, para el para la petición de divorcio, ajá, pero, pero no así, o sea, si las partes no están de acuerdo con respecto, no se ponen de acuerdo para que surja un convenio, aún así va a salir, digamos, la sentencia de divorcio, pero entonces ahí no se cumple el requisito de admisibilidad, o sea, sí, eh, ahí voy. porque ahí va a salir la sentencia, pero lo que es el desacuerdo en cuanto al convenio va a seguir por otro procedimiento. Claro, porque lo que es requisito de admisibilidad no es la celebración de un acuerdo. Eso sería inadmisible realmente. Lo que es requisito Ah, es la presentación de una propuesta. Entonces yo pido el sí, divorcio y pido una propuesta que el otro no acepta al contestar esa solicitud. Eh, Fíjense ahí les puse, el código específicamente prevé que la falta de acuerdo no puede evitar el dictado de la sentencia. A partir de allí va a salir una sentencia de divorcio, como nosotros llamamos en la práctica, pelada, o sea, sin ningún tipo de connotación con respecto al convenio que no se celebró. Y cada materia eh, introducida por las partes como cuestión, como posible efecto de este divorcio, seguirá su camino y su trámite. Entonces, si yo propuse reclamé alimentos y compensación económica y una serie de reclamos en el marco de la liquidación de la comunidad, dictada la sentencia de divorcio sin ningún tipo de acuerdo, sin homologación de ningún tipo de acuerdo, porque no hubo coincidencia en las propuestas, tendré que iniciar mi acción de alimentos, mi acción de compensación, mi liquidación. ¿Sí? Lo que a mí me interesa avanzar y el otro lo otro. ¿Sí? Porque lo que es requisito de admisibilidad es la formulación de una propuesta, no la celebración de un acuerdo. bien. Porque lo que el código Ah, intenta es que, a ver, yo siempre digo que mi opinión es que el proyecto es bastante ambicioso en relación a creer que con esto es suficiente, ¿no? Que si las partes se piensan, son conscientes de la situación y son responsables con lo que están realizando, van a hacer una propuesta que el otro va a aceptar. Nosotros sabemos que en la práctica eso no es así, ni, sí, ni en este procedimiento, ni en mucho tiempo después de este momento inicial. Y sobre todo si eso va a quedar por escrito, porque yo ejerzo la profesión y lo que yo recibo en la gente como duda es, también uno como profesional, que esto después no quede como un reconocimiento de una situación que no se pueda revertir. Si uno hace una propuesta demasiado elevada o demasiado generosa o no reclama lo que quiere reclamar, si eso después nos vuelve en contra en el procedimiento posterior, porque esto no es más que una propuesta, de hecho se analizó desde el derecho procesal qué implica esta solicitud de trámite, esta solicitud de divorcio, y no es una demanda en los términos del 330 del Código Procesal de la provincia de Buenos Aires. O sea, no es una demanda en el sentido de petición procesal en su contenido. Es una solicitud, ¿sí?, de divorcio, entonces no tiene carácter vinculante en relación a su contenido. Ahora, díganme, si yo formulo una propuesta en donde yo considero que no me corresponde la compensación o que no me corresponde alimentos o que yo tengo que pagar alimentos, mañana es muy difícil que mis palabras efectuadas con patrocinio letrado no tengan un peso, aunque sea en el imaginario colectivo del juzgador, más allá de que procesalmente no puedan basarse en esa propuesta. Sí es un reconocimiento, todo reconocimiento de un hecho ilícito con patrocinio letrado tiene consecuencias. Entonces las propuestas terminan siendo la nada misma, ¿no? O súper exageradas. O sea, es muy difícil en esta instancia lograr acuerdos porque se ponen las propuestas en la máxima
aspiración y en la mínima del otro lado es muy difícil. Eh, Eso no significa que la intención del legislador no haya sido buena. Lo que digo es quizás es muy ambiciosa creer que las partes van a tomarse este procedimiento como debería haberse tomado en su origen. Y esto es lo que pasó en la práctica, por lo menos lo que veo yo. No sé si ustedes desde el ámbito donde trabajan lo ven diferente, que terminó siendo un procedimiento de mero trámite, la formulación de la propuesta. Y la audiencia, que ahora continuaba. El juez lo único que pide más allá de no poder demorar, esto sí es una regla de oro, el dictado de la sentencia por la falta de acuerdo, sí establece la obligación de fijar una audiencia para tratar de acercar esas posiciones y ver si es posible, aunque no haya habido un acuerdo inicial, que haya un acuerdo en ese marco, aunque sea parcial en alguna de las materias. Nosotros sabemos, en la práctica de estas audiencias, ni siquiera hoy, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, yo estoy en el Departamento Judicial de La Plata, ya ni siquiera las toman los jueces. Eh, Hay jueces que ni las toman directamente y las derivan al consejero en el marco del inicio de la acción respectiva, o sea, no cumplen con el 438, la obligación de establecer esta audiencia, ¿sí? Pero en los hechos fue como muy ambicioso, creo, el proyecto y en la práctica se entendió que el nivel de contienda que hay habitualmente es muy difícil que pueda resolverse con un traslado de propuestas por escrito. Cuando hay una presentación conjunta, bilateral, cada uno con patrocinio letrado, con convenio, sabemos positivamente que eso es algo que se viene trabajando extrajudicialmente. O sea, el trabajo de mediación o de integración que ofrece la ley en el marco del proceso, lo realizaron los abogados en el ejercicio de su profesión y llegaron a un acuerdo. Pero si no, es muy difícil que esto se resuelva en un traslado por 5 días, ¿sí? Eh, Bien, muchas gracias, doctora. no, no, por favor. Bueno, si hubiera convenio, ese convenio se homologa con la sentencia, ¿sí? Los temas que pueden contener este convenio regulador no están enunciados en el 439, pero no es taxativo, porque tampoco es que vamos a tener siempre un convenio que integre todos estos temas, porque no siempre va a haber bienes, no siempre va a haber reclamo de compensación económica, no siempre va a haber hijos, no siempre va a haber, ¿sí? Entonces depende. La particularidad de esta familia debería contener todas estas cosas. Digo debería, porque como siempre digo, esta fue la intención del legislador. En la práctica empezó a pasar que los abogados empezamos, digo, me incluyo, a puentear esta norma y se establecen frases como, en la liquidación de los bienes, las partes son contestes en dejarlo para otro momento o dejarlo para resolverlo extrajudicialmente. Si uno ponía esa fórmula, o sea, son contestes en no tratarlo judicialmente, por ejemplo, si uno ponía esa fórmula en el 2015, cuando recién se sancionó el Código Civil, se rechazaba la demanda, o sea, la solicitud, porque faltaba la propuesta reguladora. Hoy fue perdiendo tanta intensidad y tanta importancia este procedimiento, por lo menos mi experiencia profesional, que ya hoy se admite que no haya prácticamente propuesta, o que haga una propuesta muy abierta o muy laxa a los solo efectos de cumplir con el requisito de admisibilidad y pasar al siguiente nivel, llegar a la sentencia de divorcio para poder después iniciar las acciones que corresponden. Esto es lo que terminó pasando con un proyecto ambicioso, ¿no? Pero nosotros los que ejercemos familia sabemos que la complejidad de estos asuntos eh, excede eh, un... no se resuelven tan fácilmente y requieren muchísimo, muchísimo más trabajo. Entonces, es un trabajo que se trata en la práctica, lo que yo advierto, de esa energía en resolver estos acuerdos, se deja para el procedimiento en concreto. Entonces, en la audiencia que fija el procedimiento de divorcio, el 438, no se pueden abordar todos los temas y resolver acuerdos en todos los temas. Es una audiencia que termina siendo inalcanzable. Entonces, ¿cuánto trabajo se puede poner de parte de los justiciales y el juez? Bueno, que se tramiten los procesos y que cada uno en su marco vaya avanzando y que el divorcio termine. Esto es lo que termina pasando en los hechos con un proyecto ambicioso que en la práctica no se pudo cumplir, no tuvo el nivel de bajada de litigiosidad que se pretendía. Porque ¿cuál es la idea? Ah, bueno, si yo trabajo esto en el primer momento, llego a un divorcio con convenios y con acuerdos,
voy a achicar el margen de litigiosidad posterior para que no haya tantos reclamos de alimentos, o de compensación o de liquidación. Bueno, no fue así. No, no, es muy difícil que esto se pueda filtrar. Pero bueno, esa es la intención, ¿sí? El juez competente es el juez del último domicilio conyugal o el del demandado de elección del actor y cualquiera de los cónyuges si la presentación es conjunta, ¿sí? Bien. Ahora, como les decía, como lo más importante no es el divorcio, sino los efectos, lo que nos trae más debate, más discusión y muchísimo más trabajo doctrinal y jurisprudencial no es el divorcio, claramente que quedó afuera de lo jurisdiccional, sino los convenios complementarios o los temas complementarios a ese divorcio, que son los efectos. Digo, lo más importante no es divorciarse, no es disolver el vínculo o lo más controversial, sino todas las consecuencias que trae el estar divorciado. Y de hecho, en la práctica, cuando la gente habla de divorcio o estoy divorciado o qué implica estar divorciado, la disolución del vínculo en sí no es lo que más le interesa. O sea, hay muy poca gente que está pensando en tener la disolución del vínculo, ¿no? La sentencia inscripta en el registro de las personas. Cuando la gente habla de estoy divorciado, tengo resuelta mi vida en relación a los reclamos económicos, a la circulación de los hijos, ¿no? Lo que les importa es eso. Digo, la ley acompaña en definitiva también lo que es consciente y coherente con lo que realmente importa el divorcio, que no es la disolución del vínculo en sí mismo, sino los efectos. Más allá de que son muchísimos, o vamos a nombrar algunos y nos vamos a concentrar en los más controversiales, ¿verdad? Eh, Vamos a empezar por acá, vamos a hacerlo al revés. Los alimentos, ya habrán visto algo la clase pasada. Entiendo que algo de alimentos ya vieron, no nos vamos a concentrar demasiado en eso, pero vigente el vínculo, ¿no? Vigente el vínculo matrimonial, hay obligación alimentaria 432, 433, recíproca, teniendo en cuenta los roles que cada uno desempeñó en la convivencia, pero esta obligación alimentaria se extingue con el divorcio, ¿sí? Como regla. O sea, el divorcio produce el fin de la obligación alimentaria. Hay dos supuestos en donde la obligación puede subsistir, pero son supuestos absolutamente extremos, ¿no? De suma excepción, que es una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse. Esto es en el artículo 434, en ese caso va a poder sostener la obligación alimentaria. Incluso en este caso la obligación tiene carácter de carga para la herencia si el alimentante fallece, ¿sí? Se la transmite a los herederos. Y el otro caso, que es el supuesto de estado de necesidad, típico también, que ya en términos similares existe para los alimentos derivados del parentesco, que es no tener recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos, ¿sí? Es un estado de necesidad que tenga estas dos caras, ¿no? No tener recursos, o sea, no tener hoy un ingreso, no tener posibilidad de tener un sustento propio y también una proyección en imposibilidad de poder obtenerlo en el corto plazo de una manera. Entonces, no tener trabajo ni posibilidad de tenerlo en el corto plazo o en mediano plazo, por ejemplo, por cuestiones también de salud o de una situación particular, ¿sí? La edad, ¿sí? La dedicación al cuidado de los hijos. Bien, en este caso la obligación alimentaria no puede durar más que el número de años que duró el matrimonio, ¿sí? Y esta obligación alimentaria, se entiende que este segundo inciso, no así el primero, se entiende que el primero es excepcional, este segundo inciso, más allá de que esto la norma no habla clara, pero se entiende que es este segundo, es el que es incompatible con la compensación económica, ¿no? O se piden alimentos por esta falta de recursos o se pide la compensación económica. Las dos cosas no, pero son dos cosas diferentes, ¿verdad? Después nos vamos a dedicar bastante más a la compensación, que es eh, lo más novedoso y lo que más controversias ha traído, ¿sí? De determinarse o convenirse que la obligación alimentaria subsiste después del divorcio, cesa por las mismas razones de siempre, ¿no? Si la causa que lo motivó desaparece, si el alimentado contrae matrimonio, nuevo matrimonio o vive en unión convivencial, se entiende que la formación de una segunda pareja es incompatible, ¿no? Con seguir cargando al cónyuge anterior, piensen que están divorciados con, con esta carga, ¿sí?
Y por supuesto también si el alimentado incurre en alguna de las causales de indignidad. No porque esto sea un castigo, sino que se entiende que son situaciones de incompatibilidad entre un reclamo alimentario, tener una nueva pareja o haber incurrido en una causal de indignidad con este reclamo. Entonces son causales de cese, ¿sí? Bien, pero fíjense que es súper excepcional. En principio, la regla es que los alimentos terminan cuando hay divorcio, ¿sí? Cuando finaliza el matrimonio. Otra posibilidad de efecto en el divorcio, harto discutido en la doctrina y la jurisprudencia durante años con cualquier legislación, es la posibilidad de reclamar daños y perjuicios derivados del divorcio. Quizás hoy no es que sea más difícil, nosotros tenemos la teoría de que en la medida en que se prueben los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, ¿no? La existencia de un daño, de una relación de causalidad entre el hecho y el daño, y por supuesto una antijuridicidad, producto por lo menos del deber de no dañar, la responsabilidad civil, no podríamos a priori decir que no procede. Nosotros sabemos que es una combinación de sistemas que siempre fue resistido, la introducción de los daños en el derecho de familia. Quizás con el divorcio contradictorio, ¿no? Cuando teníamos un divorcio con atribución de culpa y esa culpa era, perdón, con atribución de causa y esa causa era culpable e inocente, pues era con factores subjetivos, era más claro la generación de un daño, ¿no? Al que le habían provocado un daño por abandono, por infidelidad, era como que ya estaba la plataforma lista para hacer una demanda de daños. Eso hoy no es tan claro porque no hay causales subjetivas, pero, insisto, en la medida en que se prueben los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, ninguna situación debería quedar afuera de esa posibilidad de reclamo. Lo que no sucede es en forma automática y también hasta se discute la competencia, si esto ya no corresponde al fuero civil y comercial más que al fuero de familia, ¿verdad? Pero bueno, es un tema súper discutido, pero del Código Civil, ¿no? Bien. Y otra cuestión importante como efecto del divorcio es el uso del apellido. La regla, por supuesto, es que ya casi no se usa el apellido marital, pero bueno, de haberse utilizado cesa con el momento del divorcio. Puede haber un motivo razonable, una cuestión excepcional donde el juez lo autorice. En caso de divorcio. En caso de muerte, puede seguir usándolo hasta nuevas nupcias o unión convivencial. Esto siempre cuando hablamos de motivos razonables o causa justificada, tiene que ver más que nada con la identificación de la persona, ¿no? Y su identidad. Pero bueno, esto es casi, no tiene aplicación práctica. Los dos temas para mí, o para la doctrina, ¿no? Lo que uno ve más discutido o discutible en los repertorios, quizás como efecto del divorcio, sin contar, por supuesto, todo lo que es responsabilidad parental, que no lo vamos a tratar hoy porque vamos a dedicarle una clase específica, ¿no? A lo que es el posible plan de parentalidad, las idas y vueltas con cuidado personal y régimen de comunicación, que es obviamente un defecto del divorcio. Lo que es propio de la clase de hoy, o cuando lo analizamos hoy específicamente, tiene que ver con dos temas, que es la atribución de la vivienda y la compensación económica. Sobre todo la compensación económica, porque quizás es lo más novedoso y de hecho es donde traje más jurisprudencia, porque como toda institución nueva eh, y extrapolada del derecho extranjero, le vamos dando contenido en la aplicación práctica. Entonces, delimitar exactamente los márgenes de esa figura nos los va dando la jurisprudencia con sus idas y vueltas, ¿no? Por supuesto. Bien, me dice que ¿están viendo el PowerPoint? Sí. Avísenme, ¿eh? Porque yo voy y vengo para verlos, pero bien. ¿Están viendo? ¿Lo pueden ver bien? Sí, se ve bien, doctora. Perfecto. Bien, la atribución del hogar o atribución de la vivienda. La norma, el Código Civil y Comercial regula que exista la posibilidad de atribuir el uso. Cuando hablamos de atribución de la vivienda, hablamos de la posibilidad de usar una determinada propiedad. Esto va en forma independiente a posibles derechos patrimoniales que tengan las partes sobre ese inmueble, ¿no? Por eso esta atribución del uso o atribución del hogar, la posibilidad de
acordar o solicitar autorización para que uno viva en un lugar y el otro no, procede si el inmueble propio ganancial, ¿sí? Esto no tiene que ver con el derecho en expectativa a los bienes gananciales, ¿verdad? Bien. Entonces, los cónyuges, por supuesto, la primera opción es acordarlo en el convenio regulador y si no, lo puede resolver el juez a pedido de una de las partes. El código establece pautas a tener en cuenta para balancear este derecho, porque uno a priori entiende que los dos están en igualdad de condiciones, ¿verdad? O sea, ante una separación, ¿por qué tengo que priorizar a uno sobre el otro si no pueden acordar quién va a quedar, va a seguir usando la propiedad? Esto es, por supuesto, también aclaración, aparte de cualquier medida derivada de la ley de violencia familiar, ¿no? Cualquier medida de exclusión del hogar provisoria dictada en el marco de un proceso de protección contra la violencia familiar, en donde hay, obviamente, un desplazamiento de alguien de la vivienda o un reingreso del otro, ahí obviamente están haciéndose atribuciones de uso que tienen que ver con la ley de violencia, esto es aparte. Esto es sin una situación de estas de por medio. El juez puede también decidir ante la falta de acuerdo y que ninguno de los dos se vaya, ¿no? O que los dos peleen por utilizar la vivienda, y aquí las pautas que tiene el juez en cuenta para darle prioridad a uno sobre el otro es quién está al cargo de los hijos, del cuidado de los hijos, por lo menos quién está en forma prioritaria a cargo del cuidado de los hijos, quién está en la situación económica más desventajosa para proveerse de una vivienda, o sea, quién está, o mirándolo al revés, quién está en mejores condiciones, por ejemplo, para salir a alquilar, generalmente va unido al cuidado de los hijos, porque a veces no es solo la cuestión económica, ¿no? De que tienen más ingresos, sino no es lo mismo si se va una persona sola o si se va una persona con dos o tres hijos, la propiedad que tengan que buscar para dar techo, ¿no? A todo un grupo familiar no es lo mismo. El estado de salud y edad de los cónyuges, por supuesto, no es lo mismo si hay una situación de salud o de edad avanzada o de particularidades en uno que no se den en el otro, intereses de otras personas que integran el grupo familiar, a veces los hijos, por supuesto, que son los que a veces no quieren irse del lugar que habitaban y prefieren, y en algún punto inclinan un poco la balanza para que quedarse ahí, y va a tener prioridad si hay alguno de los dos que tiene el cuidado a su cargo, por lo menos en forma prioritaria. Quizás el problema se presenta cuando los dos están en igualdad de condiciones, ya sea en el cuidado de los hijos, como en la situación económica o el estado de salud. En ese caso, quizás el juez no tenga herramientas para priorizar, darle el derecho a uno y no al otro, ¿no? Bien, si considera que procede la atribución de la vivienda en favor de uno de los cónyuges, si esto no significa que esto sea eterno, puede fijar un plazo de duración, e incluso puede fijar una renta compensatoria. O sea, la atribución del uso no necesariamente es gratuita, más allá de que pueda hacerlo, no es necesariamente gratuita. Eh, en definitiva, esa renta va a ser diferente en función de si el inmueble es propio o es ganancial, por supuesto. También se puede establecer como condición que el inmueble no sea enajenado, sin el acuerdo, por supuesto, expreso de ambos, y que el inmueble en condominio no sea ni partido ni liquidado. La atribución del uso del hogar es verdad que no divide bienes, no divide propiedad, ni resuelve cuestiones de fondo, pero en algún punto sabemos que retrasa o frena la posibilidad de acceder a la liquidación de ese bien, porque ese uso debe respetarse. Entonces el juez puede establecer estas excepciones a la partición, digamos, en definitiva, en este marco de protección de la vivienda, que se entiende que es un derecho constitucionalmente preservado y primordial en relación al derecho de propiedad. ¿Sí? Este es el objetivo. Y es importante ver también que la protección de la vivienda no alcanza solo a los supuestos donde los cónyuges, uno de los cónyuges o ambos, son propietarios de la casa o del departamento, o sea, propio o ganancial, pero ellos como dueños. También existe la posibilidad de exigir o de extender esta protección para el caso de la locación, ¿sí? Porque muchas veces pasa que es uno de los cónyuges el que firmó el contrato de locación, entonces como si automáticamente
el que suscribe el contrato de locación sea el único autorizado a continuar como locatario, no. El código prevé la posibilidad de que el cónyuge no locatario continúe la locación por lo menos hasta el vencimiento del contrato, ¿sí? Y que eso le sea oponible al dueño, locador. Vemos que es una protección extensa, ¿no? Es una protección que va a bienes que prevé, ¿no? La posibilidad de imponerse frente a bienes propios de uno de los cónyuges, porque no tiene nada que ver, necesariamente que ver con la ganancialidad. O sea, aunque yo no tengo un derecho, una expectativa a- al bien en sí, sí tengo derecho de uso de ese bien. Establecerá o no una renta compensatoria, o sea, que ese uso no sea gratuito en función de mi situación económica, por supuesto. Y también se erige como norma de protección frente al contrato de locación, o sea, ni siquiera cuando los cónyuges son dueños de la propiedad, ¿sí? El objetivo acá es proteger el derecho de vivienda, incluso en desmedro del derecho de propiedad del otro, ¿no? De no poder disponer de un bien que te pertenece, incluso en carácter de propio, o del locador que quiere no continuar la locación con el cónyuge de su contratante, o al que pretende que este bien sea incluido en la partición y liquidarlo cuando está en riesgo el uso, ¿no? El uso protegido, ¿no? De la vivienda, esto puede verse postergado, sin ninguna duda, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta? Bien. A veces lo que pasa con la atribución y la compensación que se empiezan como a desdibujar o a mezclar, hay como un espacio de intersección entre los dos institutos. Y que justamente a veces la atribución del hogar, la atribución de la vivienda es una forma de compensación económica. Les dejo esto a simple vista porque ahora vamos a entrar bien a ver compensación económica. Eh, en donde se entiende que darle el uso de la propiedad, en algunos casos hasta es el usufructo, no solo el uso, o sea, un poquito más, el del derecho real al usufructo, es una forma también de nivelar y compensar eso que queremos hacer con la compensación económica. Esto es un fallo del 2024 del Juzgado de Paz de Villa Gesell, y entiende que es justo que la ex cónyuge sea compensada con la atribución de la vivienda familiar por el tiempo, salud, esfuerzo puesto por ella en el cuidado de sus hijos, en las tareas domésticas, en la economía familiar, postergando y renunciando a su derecho humano al propio bienestar emocional, físico, económico, derecho a vivir sin miedo, sin traumas, tanto ella como sus hijos, ya que en el caso sufrían violencia física, verbal y económica. Se mezclan un montón de cosas en este fallo. Pero digo, se le atribuye el uso y se entiende que eso es el marco, es como una especie de compensación económica. No necesariamente, o sea, esto tiene un contenido económico, ¿no? La atribución del uso tiene un contenido económico, porque el otro tiene que alquilar o el que está usando la propiedad evita tener que alquilar. Entonces, puede ser contemplado, es obligatoriamente contemplado si se llega a dar como un elemento para la compensación económica, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Buenísimo. Están calladitos. Yo aprovecho y tomo agua. Bien, compensación económica. Quizás lo más discutido y lo más controversial en este último tiempo y cada vez hay más fallos y cuestiones que le van dando forma, ¿no? Como toda institución novedosa, se va armando al andar, ¿no? Y a través de la integración que hace la jurisprudencia. Vamos a ver un poco primero qué dice el código y después vamos a empezar a perfilarlo un poquito desde la mirada jurisprudencial, por lo menos la más reciente. ¿Qué dice el artículo 441? Dice que el cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto, que significa un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o excepcionalmente por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decide el juez. ¿Sí? También el código prevé a continuación, que puede ser establecida, por supuesto, como primera opción siempre en el convenio regulador, y si no, lo va a determinar el juez en forma de sentencia. ¿Sí? Acá
Fíjense que las pautas que toma en cuenta tienen que ver con, se las resumí, pero es bastante más extenso, el 442, el estado patrimonial al inicio y al final, cómo llegamos al matrimonio, cómo nos vamos del matrimonio, en ese camino, qué hicimos, cómo son los roles que desempeñamos, cómo fue la distribución de tareas, ¿no? ¿Quién era si había uno de los dos que realizaba las tareas del hogar, el cuidado de los hijos, y el otro es el que generaba el rédito económico, o si fue parejo, o si hubo alguna situación que generó algún desbalanceo en esa distribución de roles, si formamos parte de una familia tradicional con roles estereotipados o no, la edad, la edad en que iniciamos la unión, la edad que estamos finalizando, lo mismo el estado de salud, la capacitación laboral, cómo ingresamos al matrimonio, si teníamos estudios, si los estábamos haciendo, si los dejamos, si nos capacitamos durante el matrimonio, ¿sí? Y fíjense, la atribución de la vivienda familiar, entre todos los convenios posibles que pudo haber habido, si hay uno de los dos que ya tiene atribuido el uso, eso ya es un punto de equilibrio, o en algún punto se pone en la balanza con un peso específico, ¿sí? Y como habíamos dicho hoy, no corresponde si se fijaron alimentos, los alimentos derivados del estado de necesidad. O sea, frente a una situación X de separación, hay que elegir el que reclama si va por la vía de los alimentos o va por la vía de la compensación, porque son incompatibles, ¿sí? O sea, si vamos por uno, no vamos por el otro. Pero vemos que los alimentos tienen un presupuesto diferente. Nosotros hablábamos hoy cuando leíamos el 334, que habla de un estado de necesidad. O sea, alimentos prosperan cuando el cónyuge está con falta de recursos e imposibilidad de obtenerlos. Eh, que digamos en un estado de absoluta necesidad, casi de indigencia. La compensación económica no requiere un estado de necesidad, no se da a aquel que no tiene para comer, se le da a aquel que, volvemos a leer, el divorcio produce un desequilibrio que es manifiesto. Empeora mi situación, mientras en paralelo el otro la ha sostenido, mejorado. Y a raíz de la separación y de los roles que tuvimos durante la convivencia, es ese desequilibrio. Ese desequilibrio no significa que yo no tenga para comer, ¿no? Digamos, los alimentos prosperan en un estado de necesidad, la compensación económica valora otro tipo de elementos. Por eso no es asimilable a la cuestión alimentaria. Y por eso el código dice, bueno, o vamos por un lado o vamos por el otro. No podemos ir por los dos, ¿sí? Bien. Como siempre, siempre que vemos un cambio legislativo, bueno, en este caso ya tiene más de 10 años, pero siempre es importante volver a los fundamentos que se dio en el proyecto de ley, ¿no? Porque hay expresiones o imágenes del legislador que nos permiten interpretar las instituciones de acuerdo a la finalidad que tuvieron en el momento de sancionarse, ¿no? ¿Qué dice el código? ¿Qué decía los fundamentos del proyecto? Dice que si al momento de contraer nupcias se optó por llevar adelante una familia en la cual uno solo de los cónyuges era el proveedor económico y el otro cumplía sus funciones en el seno del hogar y apoyo a la profesión del otro, es un caso como muy extremo, no siempre se dan tan claros. Este caso es claro y estamos todos de acuerdo que requiere la compensación. La duda se plantea cuando hay crisis, ¿no? Pero bueno, este fue el objetivo o el caso tenido en mira cuando se legisló. En ese caso, dice el legislador, no sería justo que el quiebre de esa elección se deje desamparado. Aquel de los cónyuges que invirtió su tiempo en tareas que no se traducen en réditos económicos, y en ese caso se le fijará una compensación económica que puede asumir distintas modalidades de pago, ¿no? La verdad que ni siquiera es unánime que tenga que ser de una sola manera. Presenta semejanzas con otras instituciones del derecho civil, como los alimentos, la indemnización por daños o enriquecimiento sin causa, pero su especificidad exige diferenciarla de ellas. Aunque comparta algunos elementos del esquema alimentario, se fija según las necesidades del beneficiario y los recursos del otro, su finalidad y la forma de cumplimiento es diferente. Se aleja de todo contenido asistencial y la noción de culpa o inocencia como elemento determinante de su asignación, por supuesto, porque ya estamos en un código donde no tenemos culpa e inocencia, ¿sí? No importa cómo se llevó el divorcio, sino cuáles son las consecuencias objetivas que el divorcio provoca, ¿sí? Eh,
es importante tener en cuenta que, por supuesto, ahora ninguna institución va a estar atravesada por la culpa y la inocencia, porque eso ya no existe en nuestro código, y tampoco por el carácter asistencial, ni tampoco por el carácter indemnizatorio. Es una institución que tiene sus propias formas. ¿Bien? Bien. Vemos que más allá de que no se da solamente siempre en favor de la mujer y que no es el caso prototipo no es el único que se presenta en la realidad, sabemos positivamente que va a compensar, como la palabra misma lo dice, o a intentar equilibrar esa desigualdad que es imposible no pensarla en el 90% de los casos como una consecuencia de los estereotipos de género. ¿Qué significa? No es que todas las personas que reclaman tienen que ser mujeres que se quedaron cuidando a sus hijos en el hogar como ama de casa y el hombre generador de recursos. No, puede ser a la inversa. De hecho, hay casos, vamos a ver algunos. Pero el estereotipo de género sigue siendo, todavía sigue existiendo, y en la gran mayoría de los casos son los que generan este tipo de reclamos. Entonces, la perspectiva de género es muy importante evaluarlas en esta institución. ¿Qué significa? Más allá de que es mucho más largo, solo me quiero concentrar en estos 4 puntos para que lo miremos. Al momento de juzgar una situación como esta, en donde tengo que evaluar ese desequilibrio, ese empeoramiento, esta distribución de roles, esta situación tan particular que me marca el 441, tengo que evaluar cómo mirar el caso, ¿no? Desde este lugar. Tengo que evaluar que hay normalmente, como siempre digo, esto por supuesto no es una regla inalterable, pero hay una relación de asimetría, ¿sí? De desigualdad estructural basada en el sexo, que muchas veces esa asimetría, no siempre, pero muchas veces, y hay que mirarlo siempre con esa posibilidad presente, encubre una situación de violencia. La violencia no solo es física, es psicológica y por lo tanto muchas veces es económica. Entonces, esta desigualdad o este desequilibrio o esta profunda diferenciación entre cómo sale uno del matrimonio y el otro está atravesado por una situación de violencia económica, porque el poder económico lo titulariza el varón, ¿sí? Y lo más importante como reglas de interpretación para el juzgador es que hay que analizar los hechos con esta mirada y según el contexto en que se produjeron, identificando estas relaciones de poder. Y no con la mirada que uno puede tener desde un lugar diferente de las personas protagonistas, ¿no? Poder analizarlos en el contexto en que sucedieron y en el contexto familiar, social, cultural y la mirada de esa persona con esos roles y con esos estereotipos, no con la mirada del juzgador que probablemente sea diferente, ¿sí? Para mí la regla más interpretativa, procesal, más importante es invertir la carga de la prueba. No se puede poner toda la carga en una persona que está en inferioridad de condiciones en una relación absolutamente asimétrica. Porque esta persona no tiene los elementos para poder probar, probablemente porque no se ha hecho de las pruebas documentales, ni se ha armado un caso durante todos los años de convivencia y de sumisión. ¿Ya? Entonces, hay ciertas flexibilidad o cierta carga dinámica que tiene que tenerse en cuenta, ¿sí? En esta mirada. Lo vamos a ver en casos concretos, que me parece que es lo mejor que podemos hacer, ¿sí? Este es un caso del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, ¿sí? Del 2020, no es tan nuevo, pero bueno, sigue siendo nuevo, pero es importante marcar esto que veníamos charlando recién, ¿sí? ¿Qué dice el Tribunal de Entre Ríos? Dice, ha quedado demostrado el desequilibrio económico manifiesto del incidentante respecto de su cónyuge con motivo de la ruptura del vínculo matrimonial. Desde que en razón de la organización seleccionada de la vida familiar, en la que cada parte adoptó un rol específico en la pareja, quedó configurada una situación de desigualdad en términos económicos, pues la actora relegó sus capacidades productivas, proyectos personales y profesionales en función de asumir tareas de cuidado personal y sostenimiento del hogar desarrollando, desarrollando por el contrario el incidentado su potencialidad en el ámbito laboral. Dicho desequilibrio existente durante el vínculo matrimonial por el distinto esfuerzo aportado al proyecto de vida en común que se puso en evidencia con su ruptura,
generando una situación injusta que el legislador propuso en los artículos 441 y 442, compensar judicialmente, equilibrando los riesgos implícitos de llevar adelante un modelo de organización familiar que debe ser afrontados por ambos actores. ¿Sí? Bien, ahí está claramente la mirada y la perspectiva de género puesta en el fallo. Eh, Describir la situación, entenderla desde su contexto, no juzgarla y ver objetivamente ese desequilibrio, ¿no? No es tarea sencilla, por supuesto, pero sí es importante identificarla. Después voy a dedicar un capítulo específico al tema de la culpa, ¿no? Porque más allá de que eliminamos la culpa del Código Civil y Comercial, la responsabilidad de las decisiones sigue estando en el código como sancionador, digo. Eh, ahora lo vemos. Vamos por parte. A mí me pareció importante para analizar la institución pararnos en cada elemento, que el 441, si lo tienen a mano, ténganlo siempre, nos va marcando. Hablamos de desequilibrio manifiesto con un empeoramiento de su situación. Vamos a volver para atrás, así los repasamos. Desequilibrio manifiesto, que significa un empeoramiento de su situación. Que ese desequilibrio tenga causa adecuada en el vínculo matrimonial y su ruptura. ¿Sí? Esos dos son los elementos estructurales, ¿sí? Ahora vamos a ir completando. ¿Qué significa desequilibrio manifiesto? Porque es una pregunta, ¿no? La palabra desequilibrio puede significar un montón de cosas. Manifiesto nos da la característica de la entidad que tiene que tener el desequilibrio. Define desequilibrio como un empeoramiento de su situación. Ahora, ¿cualquier empeoramiento es evaluado? No, tiene que ser manifiesto, tiene que ser profundo, tiene que ser imposible, vamos a decirlo, de compensar o de equilibrar de otra manera que no sea recurriendo a esa institución. ¿Sí? A través de los ejemplos es como lo vamos a entender. Este es un fallo de la Suprema Corte de Mendoza del año 2021. Igual, después yo el PowerPoint, por supuesto, lo comparto y ahí tienen todas las citas. ¿Qué dice la Corte de Mendoza? Mientras el demandado continuó con su desempeño laboral y por ende con su capacidad de crecimiento económico y desarrollo personal, la obtención de una futura jubilación, ¿no? Como expectativa de la existencia de una obra social, mientras todo eso le pasa a quien continuó ininterrumpidamente su desarrollo profesional, la actora carece de todas esas posibilidades, al menos en igualdad de condiciones que el demandado. Que más allá de la actividad como ama de casa tenga contenido económico, lo cierto es que no percibió remuneración alguna por la actividad. Los trabajos que desempeña, según los testimonios rendidos en la causa, como cuidado de enfermos o limpieza, son esporádicos, sin los beneficios que posee el trabajo del demandado. O sea, es muy común en la práctica jurisprudencial y en la práctica de la profesión, lo vemos, no sé si ustedes también, que si hay una persona que siempre se dedicó a las tareas del hogar, como ama de casa, la separación la pone frente, o lo pone, bueno, es imposible no ponerle contenido femenino, porque es la gran mayoría, ¿no? Pero la pone o lo pone frente a una situación y dice, bueno, ahora tengo que hacer algo. Esa tarea que comienza en forma tardía, a edad avanzada y luego de la separación como producto de una situación de emergencia, generalmente son tareas absolutamente informales, por supuesto, sin el impacto económico que tiene el otro, que no interrumpió nunca su desarrollo profesional. ¿Sí? Entonces son esporádicas, sin beneficios, sin cobertura social, sin aportes jubilatorios, con su única expectativa de alcanzar mañana una jubilación mínima como ama de casa ¿bien? O con una jubilación a la que acceden con una moratoria, cuando existían las moratorias en donde la jubilación resulta más magra, ¿no? Por todos los descuentos que se le produzcan. Mientras el otro, que no tiene que haber sido un empresario millonario, digo, eso es un extremo muy claro, pero digo, a veces es simplemente continuar con un desarrollo profesional y un crecimiento económico sin interrupciones, ¿no? Bien. En este caso agrega, resulta notorio que si bien el patrimonio de ambos cónyuges no se acrecentó de manera ostensible, o sea, no es que hicieron una gran diferencia o que el desequilibrio, o sea, hay muchísimo crecimiento económico, puede ser un crecimiento anormal de clase media, ¿no? Eh, Continúan siendo cotitulares registrales de los únicos bienes que tenían en común, la casa y el auto. Sí, o sea, a pesar de eso, que no estamos hablando de una familia de clase media alta o enriquecida profundamente, sí resulta notorio que el divorcio a la actora la dejó en peor situación que el demandado, porque lo que se mira es a futuro también, ¿no? La posibilidad de hacerse un empleo con las mismas características que tenía probablemente antes de casarse o las mismas que tiene el demandado, ¿sí?
¿siguen? O sea, si hay un empresario por un lado y una ama de casa por el otro, clarísimo. Pero el tema es cuando hay una ama de casa y no un empresario, un empleo, un profesional, una persona que continuó su carrera, ¿no? No necesariamente no hay compensación en un caso de clase media, digamos, ¿sí? Bien, ahí va, lo vamos más adelante. En esos casos lo difícil va a ser el quantum. Bien, otro caso, otro fallo, este fallo de Mar del Plata del 2022, dice, en el caso de quien requirió la compensación económica, comenzó a convivir con su pareja sin experiencia laboral en el oficio de peluquería, sin bienes, sin preparación profesional y finalizó la convivencia con una proyección hacia el futuro en el ámbito profesional, con un automóvil, con una indemnización laboral y una cartera de clientes como consecuencia del haber trabajado en la peluquería del demandado. En este caso hay rechazo. Fíjense, cuando no hay desequilibrio manifiesto, cuando lo que vos dejaste, ¿no? Lo que vos dejaste fue la nada misma, y de hecho el matrimonio, yo siempre digo, más que fuente de empeoramiento, fue una fuente de enriquecimiento, porque en este caso era una pareja de peluqueros y el argumento del demandado era ese, ¿no? El estar al lado mío, el participar de este proyecto que, por supuesto, contribuyó a hacer crecer, eh, también al otro lo deja mejor parado, le permite tener experiencia laboral, clientela, preparación profesional. O sea, el matrimonio o la pareja fue fuente de enriquecimiento, no de empobrecimiento, ¿sí? En ese caso, se rechaza, ¿sí? Porque no hay un desequilibrio manifiesto, no hay un empeoramiento de su situación, hay una mejora, ¿sí? Bien. Otro ejemplo, el ex cónyuge no solo se encuentra activo en el mercado laboral, sino que además posee un sólido ingreso económico, respaldado por la experiencia y desarrollo curricular de 30 años de trabajo y antigüedad a los efectos previsionales. Mientras que la señora, que contrajo un matrimonio con 23 años de edad, y a lo largo de la vida en común, con la salvedad del empleo que mantuvo al principio de la unión, o sea, han dejado un trabajo, esto es lo más común, brindó dedicación a la familia, a la crianza de sus hijas, decisión autónoma, pero que no quita que al tiempo en que se produce la ruptura, la mujer queda en una situación laboral muy comprometida. Situación que de manera expresa o tácita fue consentida por él, poseyendo actualmente una edad que, si bien no resulta avanzada, dificulta su reinserción en el mercado laboral con expectativas de independencia y autonomía económica. Es muy común esto, ¿no? Empezar un récord. Hay gente que se casó con 23 años o con 20 años, con 18, ni siquiera sabemos bien qué pudo haber dejado, porque no tuvo ni la posibilidad de pensarlo. Pero después hay mucha gente que deja una carrera o un trabajo o deja una carrera por la mitad para dedicarse al cuidado de la familia, a los hijos o obviamente al apoyo de las tareas del otro que probablemente en algún momento generaron un rédito económico suficiente, ¿sí? Eh, ¿Cuándo finaliza la unión? Por eso la edad es muy importante, es un elemento. Finaliza una edad avanzada, no necesariamente tiene que ser, la edad avanzada es o no avanzada en función también de las posibilidades de reinserción al mercado laboral. Eh, no es lo mismo, o sea, a los 50 años, vos absolutamente joven, nadie puede decir que sos una persona de edad avanzada, pero por ejemplo, tuve un caso de una clienta que era docente, o sea, cuando quiso inscribirse para participar de los sorteos públicos para los cargos docentes en la provincia de Buenos Aires, le dijeron que ya estaba en edad jubilatoria. No se permite la inscripción a los sorteos de personas o a los actos estos, no sé cómo funciona, es medio raro. eh, Son asignaciones de cargos por tener una edad jubilatoria. O sea, no es lo mismo. Otro caso, personas que se dedican a ramas como la informática. La persona que estudió hace 20 años informática no puede pretender retomar donde dejó como si no hubiera pasado, ¿no? El desequilibrio y la imposibilidad de compensarlo y de retomar donde dejamos es muchísimo más difícil en función de la edad y de la edad en función también de la actividad en la que estamos desarrollando, ¿sí? ¿Pueden realizar una actividad remunerada? Sí, pero no va a tener ni el impacto económico, ni la independencia, ni la solvencia que si hubiera seguido siendo lo que para tanto se preparó y dejó stand-by en un momento. Y no podés retomar o pretender retomar donde dejaste como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Ese es el desequilibrio manifiesto. Bien, este es un caso de rechazo
de la Cámara de Mercedes del año 2018, digo, para que vayamos viendo y perfilando, ¿no? Luego de haber realizado una comparación de la situación patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio del matrimonio y al momento de producirse el divorcio, no se aprecia un desequilibrio que amerite lo solicitado. Máxime cuando el demandado no tiene otro ingreso que su jubilación y la actora de 50 años posee capacidad laboral para muchos años más, sumado que tiene un trabajo en blanco y obra social. O sea, como diciendo, no en cualquier caso procede la compensación. La compensación económica no persigue, esto es importante como concepto, igualar patrimonios, ni garantizar al cónyuge beneficiario el derecho a mantener el nivel de vida que tenía durante el matrimonio. Es de carácter excepcional, debe resultar un claro desequilibrio producto a raíz del divorcio. O sea, si yo, o sea, se tiene que analizar el patrimonio de cada uno al ingreso y a la salida, o la capacidad económica de uno al ingreso y a la salida y compararla, pero no es igualador, o sea, no es que si yo gano 10 y el otro gana 20 me da una compensación por 5, no es igualador, eh, no da derecho a mantener el mismo nivel de vida, porque esto es una realidad que sucede en todas las separaciones, que siempre hay un desequilibrio, ¿no? Siempre hay un empeoramiento de la situación, yo diría de ambos, porque lo que se hacía en conjunto desde lo económico y desde el esfuerzo compartido ya no se hace juntos. Hay dos casas, hay dos hogares que mantener, hay gastos que se duplican, hay complicaciones que surgen en la logística diaria que cuando estábamos juntos no las teníamos. Bueno, eso no significa que cualquier situación configure un desequilibrio manifiesto, ¿sí? Tiene que ser eh, como la describimos antes, o sea, no en este caso, donde hay dos personas que tienen ingresos, uno por la jubilación y otro por un empleo, porque tiene edad todavía no se había jubilado, en este caso, que quizás la jubilación o el otro en un empleo mejor y tiene un ingreso mayor. Eso, que yo gane menos, ¿sí? No amerita, no hace prosperar esta acción porque esta acción no tiende a equilibrar esos ingresos, ¿sí? En este caso también introduce otro elemento que es importante tener en cuenta, que es el impacto que tiene la liquidación de la comunidad en este desequilibrio. A veces la liquidación de la comunidad, no siempre, pero a veces, es igualador, como también lo es la atribución del uso. Digo, recurrir a otras acciones como la atribución de la vivienda o la liquidación de la comunidad de ganancias tiene un efecto compensador, porque quizá con el acceso a mi 50% ganancial, si es un patrimonio que permite, ¿no? Eh, ya yo recompongo mi situación y no ese desequilibrio deja de ser tan abrupto. De hecho, es la primera fuente de, de, de equilibrio post-divorcio, es la liquidación de los bienes. El esfuerzo compartido a pesar de que haya sido uno el que haya generado los recursos económicos y haya adquirido bienes, porque sea el que trabajó y titulariza esos bienes, pero si esos bienes son adquiridos a título oneroso durante la unión, se entienden gananciales, entonces el otro, que no participó financieramente, igual tiene derecho a su 50%. Esa es la primera herramienta igualadora o compensadora, ¿verdad? Entonces, en este caso se marca, en el caso de Mercedes se marca que las partes ya habían acordado la partición de los bienes en forma privada y que producto de su aparición el actor obtuvo un capital para reinvertir e incrementar sus ingresos económicos. Por supuesto que le corresponde a título de su derecho a los gananciales, no, pero eso ya la deja en una situación de menor desequilibrio, ¿sí? Es la primer fuente de compensación, la liquidación de la comunidad, ¿sí? Bien. Acá hay otro ejemplo. Este fallo, ahí está bajo la cita del juego 5 de Lomas de Zamora, marca lo de voy al segundo párrafo primero, porque marca lo de la fotografía, que es una expresión que usa en los fundamentos del proyecto, que es muy útil como herramienta hermenéutica, que es eh, como sacar una foto del estado patrimonial cuando empezamos y del estado de formación personal y profesional y el estado económico de los cónyuges cuando iniciamos la unión y cómo terminamos, para ver si hay un desequilibrio, ¿no? Manifiesto. Dice, esta fotografía del estado patrimonial de cada uno de los cónyuges no se limita a aquellos bienes que integran el patrimonio al inicio, no solo la foto de qué teníamos, qué llevamos al matrimonio, yo tenía casa, tenía auto, no.
ellos también, pero no solo eso, porque eso puede haber estado intangible, o sea, podemos estar con la misma casa y el mismo auto, ¿sí? Que integran al principio y que integran al final. No es solo un análisis cuantitativo, lo importante es cómo incidió el matrimonio y posterior divorcio en la potencialidad de cada uno. Entonces, miro qué tenía y miro qué traía conmigo en mi mochila, ¿no? ¿Había estudiado o no había estudiado? ¿Pensaba estudiar? ¿Tengo un título profesional, un trabajo que dejé? ¿Qué sacrifiqué? ¿No? Porque en algún punto este desequilibrio es producto de un sacrificio, ¿sí? Bien, en este caso, lo llaman indemnización, pero bueno, es el concepto de compensación económica. Estamos hablando del 2019, 837.000 pesos. Y digo, está importante traer los hechos un poquito para analizarlo. Es una mujer de 44 años, casada durante 13, dejó su empleo, se ocupó del cuidado de sus hijos, ¿sí? Y entienden que es evidente que en ese caso la ruptura provocó un desequilibrio debido a que su edad eh, es joven, pero no para quizás reinsertarse en el mercado laboral con la misma facilidad que cuando tenía 30. Eso es algo que hay que ponderar, ¿sí? Bien. Eh, el mismo fallo continúa diciendo, digamos, para que vayamos extrayendo la doctrina del fallo. Si durante el matrimonio solo uno de los cónyuges fue quien se capacitó profesionalmente, el otro fue el encargado de la atención de los hijos y del hogar, posibilitando con esta función el desarrollo económico del otro. Digo, la tarea de cuidado, ocuparse de la casa, de las necesidades del otro, del cuidado de los hijos, tiene un valor económico en sí mismo porque permite que el otro desarrolle plenamente todas sus capacidades fuera del hogar, sin quitarle tiempo, compatibilizar tareas de cuidado del hogar con desarrollos profesionales limita el desarrollo profesional, ¿sí? En ese caso, podrá solicitar una compensación económica en su favor, ya que el rol desempeñado durante el matrimonio y el posterior divorcio implicaron un desequilibrio económico en su perjuicio. Este desequilibrio pudo haberse mantenido oculto o compensado durante el matrimonio. Aflora con el divorcio, no se soluciona con la liquidación de los bienes, o sea, no siempre se soluciona con la liquidación de los bienes, independientemente del régimen matrimonial que hayan elegido. Es verdad, esto es importante, me pareció importante ponerlo. El desequilibrio está durante todo el matrimonio, no es que surge ahora como naciendo del repollo. Lo que pasa es que la vida en común y los roles distribuidos así de esa manera hacen invisible ese, ¿sí? Se hace patente o aflora como un problema cuando ya no comparten la vida en común, ¿verdad? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta o algo que quieran aportar? ¿Están ahí? Yo cada tanto vuelvo y los miro, a ver si me frenenme, si voy muy rápido, ¿sí? Bien, eso es desequilibrio manifiesto. Ahora, no cualquier desequilibrio, puede haber situaciones de desequilibrio muy evidentes. El segundo elemento importante del que trae el 441 es que eso tenga causa adecuada del vínculo matrimonial y su ruptura. ¿Qué significa? Puede haber desequilibrios manifiestos que yo llamo estructurales. ¿Qué significa? Que vienen de antes, ¿sí? Que las partes ya ingresaron hacia la unión. O sea, este es un caso, el de Santa Fe del 2021. Dice, la pretensión de compensación económica debe rechazarse, pues si bien surge un desequilibrio económico entre las partes, o sea, hay cosas que son súper evidentes, no tiene su causa en el matrimonio y la ruptura, obedece a circunstancias preexistentes al matrimonio, relacionadas con la formación y ocupación del demandado y la conformación de un patrimonio propio sobre el cual ninguna incidencia tuvo el vínculo. Hay gente que ya viene con un patrimonio armado porque viene ya con una edad, contrae el matrimonio de una edad más avanzada, no todos se casan al terminar el secundario, digamos, o con una familia, con un ingreso, con un patrimonio, con una historia. Hay veces hay gente que tiene negocios, empresas que son históricamente familiares, y ya ingresan al matrimonio así, ¿sí? Eh, y se casan con una persona que no está en esa misma situación, y esa situación se arrastra igual durante el matrimonio, ¿sí? O sea, el crecimiento que pudo haber tenido esa labor profesional del otro no es, ese desequilibrio no fue a causa del matrimonio, ya existía antes, ¿sí? De celebrarse el matrimonio. Entonces, la foto, ojo con la foto, si sacamos la foto hoy y estoy separándome de un empresario, yo soy ama de casa y mi marido tiene una flota de camiones en todo el país,
veo la foto del post y digo, hay un desequilibrio manifiesto. Ahora, la pregunta es, ¿tiene causa adecuada o siempre tuvo la flota de camiones? ¿O yo, qué postergué yo para generar ese desequilibrio, ¿no? ¿Ese desequilibrio nos preexiste o surgió a raíz de la postergación? Tiene que haber alguna especie, en ese empeoramiento de mi situación, tiene que haber habido, o sea, si siempre estuve mal, si siempre estuve en un lugar en este mismo lugar, ¿no? De formación profesional o económica, no hay ningún empeoramiento en mi situación. Y si hay un empeoramiento, quizás no tiene que ver con el matrimonio y la ruptura. Es importante los dos elementos. El fallo continúa diciendo, los bienes de naturaleza propia no pueden tomarse en cuenta a fin de configurar el desequilibrio derivado del matrimonio y su ruptura, puesto que la incorporación al patrimonio no guarda relación con el proyecto familiar que concluye. El vínculo no tuvo ninguna influencia en la adquisición de dichos bienes, ya sea antes o durante la vigencia. ¿Sí? Esto es importante porque a veces se confunde. El desequilibrio patrimonial de la esposa se ha ido consolidando a lo largo del matrimonio, el cual durante la vida en común se mantuvo compensado, porque el quiebre y finalización del matrimonio se pone en evidencia, un poco lo que leíamos hoy, el fallo de paso de los libres de 2017. El esfuerzo aportado en la crianza de sus hijos y la organización del hogar fueron en detrimento de su independencia individual. Acá está. El aporte, por eso eh, la palabra sacrificio, postergación es innegable e inevitable. Yo tenía un capital que era o una determinada capacidad económica, una formación profesional o un proyecto de formación profesional en vías de, y lo sacrifico, lo corro, lo postergo, lo dejo a un lado por la vida matrimonial. ¿Sí? Entonces, ese esfuerzo aportado en la crianza y organización del hogar fueron los que generaron el detrimento y su independencia económica. Que, como diciendo, la pregunta es, de no haberse celebrado esa unión, quizás esa es la pregunta que nos sirve como para ver la causa adecuada, ¿qué hubiera pasado con tu desarrollo profesional o personal o económico si no hubieras apostado a este proyecto familiar? ¿Sí? Es una pregunta, no siempre tiene una respuesta tan clara porque es hipotética, pero si uno va por un camino, hay muchísima gente que deja trabajo, que deja una carrera o que tiene un título y no lo ejerce en pos de, bueno, está claro dónde hubiera ido o podemos trazar, hacer esa trazabilidad. ¿Sí? Eh, bueno, fueron en detrimento de su independencia individual, que encuentra una situación fáctica en el desempeño actual de un trabajo con un sueldo mensual muy por debajo del mínimo vital, o sea, lo que pudo conseguir, que eso es lo que uno escucha frecuentemente, y es solo un 10% de la remuneración del que reconviene, porque en este caso reconvino por buscar un locativo, cualquiera, ¿no? Se mezclan todas las acciones. Pues 2017, uno de los primeros fallos de los repertorios. Pero digo, acá es importante destacar, no importa, el 10% está puesto como un ejemplo, porque yo ya les dije que no se iguala patrimonios ni ingresos, no es que porque yo gano el 10% de mi cónyuge o mi ex cónyuge tengo derecho a una compensación, no, no sé, porque si esta diferencia o esta escala existió siempre, es más difícil de encontrar la causa adecuada. Ahora, yo podía haber estado en el mismo lugar que él, ¿sí? Pero decidí postergar mi crecimiento profesional por el proyecto matrimonial que nos unió y la dedicación a la crianza. Y eso hace que hoy yo no pueda estar en el mismo lugar que él. E incluso estoy en un 10% como un ejemplo, ¿no? No porque vayamos a poner una compensación que iguale, ¿sí? ¿Me siguen? Bien. Este es un caso también para que veamos cuándo sí y cuándo no. Acá se marca que la actora no abandonó durante 13 años el mercado laboral para dedicarse exclusivamente al cuidado del hogar y sus hijas, que es lo que había alegado, ¿no? Este es de la Cámara Nacional Civil de ahora, de febrero de este año. Tampoco resulta exacta que la ruptura del vínculo matrimonial hubiera alterado su situación profesional, porque siempre trabajó en lo mismo. Esta es una persona que tiene un estudio de Pilates, que administraba y que lo cerró por la pandemia, no por, o sea, la causa adecuada, clarísima, la frustración de su proyecto profesional no tuvo que ver con la ruptura, tuvo que ver con una situación hasta de fuerza mayor y externa, ¿sí? Desde el cese de la convivencia en septiembre del 2016, o sea, 4 años antes de la pandemia, hasta dicho evento de fuerza mayor, más de 3 años, durante los cuales la actora conservó esa fuente de ingresos.
La frustración de dicho emprendimiento obedeció a causas externas que no guardan relación con la ruptura del vínculo matrimonial que aquí está en debate. Está clarísima la causa adecuada acá, o sea, la situación de empeoramiento de su situación y de desequilibrio objetiva no tuvo que ver con el matrimonio, sino con el COVID, ¿sí? Bien, un ejemplo bastante paradigmático. Otro ejemplo de la Cámara Nacional Civil del año pasado. No se acreditó que el divorcio le haya producido un desequilibrio manifiesto y objetivo, que implica un empeoramiento de su situación, ni que el supuesto perjuicio derive adecuadamente del vínculo matrimonial o su autora, ya que la ex cónyuge se desempeñó laboralmente antes de la disolución del matrimonio. Su interrupción en el ejercicio de la abogacía no se debió a su rol de madre o cónyuge. La actora misma concluye que dejó el ejercicio profesional de la abogacía, carrera que terminó durante su matrimonio con el demandado porque era mucha presión. Señala además que le gusta mucho su rol de docente y tutora, manteniendo un proyecto vital e ilusión de futuro en torno a su desarrollo profesional como docente y su permanente actualización mediante cursos y posgrados. Era una abogada que no ejerció la profesión como abogada, no porque se dedicó, como intentó alegar, al cuidado de sus hijos y a la tarea del hogar, sino que eligió, como muchísimos otros profesionales, la carrera docente. Entonces, obviamente, la perspectiva económica, no hace falta que se los cuente lo que cobramos como docentes en esta rama y en cualquier otra, ¿no? El conocimiento no puede permitir, o sea, no, si yo me dedico a la docencia y obtengo los sueldos, los ingresos que puedo tener como docente, no puedo después decir que es la ruptura matrimonial la que me impidió ejercer mi profesión como abogada, ¿sí? O sea, hubo una elección que tiene que ver con un proyecto. Entonces, si tu proyecto original era ser docente, y si lo sos y lo ejercés y te formás, y de hecho surge tu permanente capacitación, ¿cuál es el desequilibrio? Si fuiste coherente con tu proyecto inicial. De hecho, fíjense que marcan que esto es re importante, se recibió durante el matrimonio. A mí me gusta usar esa frase. Muchas veces el matrimonio no solo no es fuente de empobrecimiento, sino fuente de enriquecimiento. ¿Qué sentido? Que hay parejas que, ya sea por ser el sostén económico o por permitir en esta distribución de roles que todos podamos crecer, generan y fomentan facilitan que el otro pueda desarrollar una carrera, porque hay matrimonios en donde uno, el que tiene un buen ingreso, paga una universidad privada o cuida y sostiene las tareas de cuidado de los hijos para que el otro pueda estudiar. Digo, proyectos de formación profesional que capaz fuera del matrimonio no se hubieran podido dar. O sea, que no tenían quizás mejoraron su proyección. ¿Me siguen? Como que el matrimonio con los recursos personales y económicos le permitió mejorar su proyección, ¿sí? Bien, otro ejemplo. Es indispensable probar la causa adecuada del referido empobrecimiento. ¿Sí? No pensemos solo que haya una diferencia o un empobrecimiento. Es decir, debe verificarse en el juicio que por unirse al otro, quien pide la compensación ha sufrido aplazamientos, por eso yo hablo de postergación, aplazamiento, sacrificio, dificultades para su formación y desempeño profesional, o que de algún modo postergó su crecimiento propio, dejando pasar oportunidades al dedicar su tiempo a la familia que constituye. Toda desigualdad que se observe, que no tenga por causa el matrimonio, tiene que ser desechada de modo tal que solo debe considerarse lo que es propiamente emergente de la convivencia y del proyecto común que la pareja haya encarado. En el caso, si existe un desequilibrio de capacitación y por consiguiente en la generación de recursos al producirse el divorcio, no tiene su causa en el matrimonio. O sea, si los dos arrancaron así, en una tarea con una remuneración y con una proyección limitada, económicamente limitada, y el otro con otra carrera que tiene muchísima más, esto es objetivo, ¿no? Hay labores y tareas o profesiones o rubros que crecen exponencialmente. Bueno, si esto ya partió así, obviamente que va a haber un empobrecimiento o un desequilibrio, pero no tiene causa adecuada en el matrimonio, sino tiene causa adecuada en cómo partimos, ¿no? En la línea de partida. Es muy importante ver la línea de partida, ¿sí? Entonces, si hay un desequilibrio de capacitación originario, ¿no? Y por consiguiente, en la generación de recursos, al producirse el divorcio, no tiene su causa en el matrimonio, sino que en su génesis. Se ubica mucho antes, según pueda concluirse los antecedentes de estudios laborales de las partes, ¿sí? Ahí veo la foto del comienzo, es tan importante como la foto del final, ¿sí?
Esto es del 2000, Cámara Nacional Civil del 2022. Esto me parece tan importante porque yo estoy cansada de verlo y leerlo en algunos fallos, que es lo más grave, que es el elemento subjetivo, que es como inevitable meterlo. ¿Cuántas veces han escuchado decir, no, se dedicó a las tareas del hogar, no trabajó para cuidar a los hijos? Y la respuesta es porque quiso. Nadie se lo pidió. Yo no la obligué o no lo obligué, ¿no? Bueno, esto es un elemento objetivo. El proyecto en común y la distribución de roles, sea quien haya tomado la iniciativa, sea eh, el pacto escrito, no es escrito, ¿no? El pacto es implícito. Haber sostenido esa dinámica durante el tiempo que duró la unión hace que exista la voluntad de ambos en la iniciativa, en la falta de respuesta, en acompañar, no acompañar, ¿no? Esto es el fallo de la Corte de Mendoza que ya habíamos empezado a ver del 2021, ¿no? Donde lo deja muy en claro. No se trata de las razones objetivas por las cuales el peticionante de la compensación no trabajó, no estudió o no se capacitó laboral o profesionalmente durante el matrimonio, sino de la situación objetiva en que se encuentra luego de la ruptura. Poca o ninguna importancia, yo diría ninguna, tiene si fue indolente, poco esforzada, porque esto también termina siendo un vehículo de violencia, ¿no? Si aceptó las condiciones que el cónyuge le impuso o si se refinó el rol por el medio social y cultural asignado. O sea, es muy frecuente escuchar que no trabajó porque no quería y que se dedicó a limarse las uñas y que no toda la vida la mandé a trabajar y no lo hizo porque no quiso. Digo, entrar en ese debate es lo que hay que evitar. Siempre escucho de que es inevitable hacer una defensa al que se siente agraviado por esas expresiones. Sí es importante como operadores de derecho a marcar que el elemento es subjetivo, o sea, las razones que llevaron a tomar una determinada decisión o distribución de roles no son un elemento jurídicamente atendible, ¿sí? El Instituto de la Compensación Económica no puede verse como un premio o un castigo, esto es fantástico, a quien trabajó fuera del hogar o estudió. Es precisamente al revés. Está previsto para quien no pudo hacerlo, más allá de que no se haya esforzado lo suficiente para lograrlo. O sea, no es un sistema de premios y castigos y no es una defensa técnica de las razones que llevaron a que una familia funcione de tal manera o no. Sea que sean las razones que los llevaron a tener determinada distribución de roles, los tuvieron y los sostuvieron. Y fíjense que estamos hablando de fallos, generalmente cuando prospera la compensación, el factor tiempo es muy importante. No hay una obligatoriedad de que haya un tiempo mínimo de unión, pero es verdad que en las uniones, los fallos donde prospera generalmente son varios años, 10, 15, 20, hay casos de 30 años de unión. Entonces, en 30 años de unión, eh, ya lo que pudo haber sido una decisión unilateral se convierte en un acuerdo, ¿no? Tácito, de sostenimiento de una determinada dinámica que se tiene que analizar en forma objetiva, ¿sí? Esta expresión me pareció fantástica del fallo de Mendoza. Bien, contenido. Esto también es re importante, porque el código nos da un sinnúmero de posibilidades y no todas, no hay un criterio único prioritario, depende del caso, ¿no? Puede ser una prestación única o una renta por tiempo determinado. El código prevé que excepcionalmente sea por plazo indeterminado, esto porque estamos viendo, claro, compensación derivada del matrimonio, ¿no? Del divorcio. También uniones convivenciales tienen posibilidad de compensación, lo vamos a ver en otro encuentro. Alguna referencia vamos a hacer, pero esto es por tiempo indeterminado solo para matrimonio. Puede ser con dinero, este dinero puede ser, como dijimos, en un pago único, una renta por tiempo, por un tiempo o por tiempo indeterminado, o con el usufructo de determinados bienes, ¿sí? Establecer el quantum quizás es la tarea más difícil, ¿no? Pasado el primer escalón y determinado si una compensación consideramos que prospera o no, el tema no terminó ahí, viene lo más difícil. ¿Cuánto? ¿No? Y es lo que la gente pregunta, ¿y cuánto me corresponde? Acá de vuelta, la Corte de Mendoza, bueno, que habrán visto, es un fallo que citamos mucho, pero pues me parece muy rico en muchos aspectos, dice, a los fines de la cuantificación de la compensación económica, entiendo necesario propiciar que las partes intenten acordar en el ámbito de un proceso de mediación, o sea, en primera instancia lo deriva a la mediación, para que intenten una autocomposición. ¿Por qué?
no es por sacarse el tema encima, en algún punto tiene una razón de ser y es lógica. El respeto al principio de autonomía y tomando en consideración que hay una serie de aspectos que no se encuentran finiquitados, que han variado desde la interposición de la demanda y que pueden tener incidencia en la determinación del monto a compensar, como la liquidación de la sociedad conyugal se refiere a terminología vieja. Puede ser que en el medio estén transitando la liquidación de la comunidad, entonces eso va a influir porque muchas veces se utiliza una liquidación más a favor de uno como un método de compensación, ¿no? Dejarle más bienes o bienes en usufructo, como el mismo artículo lo prevé. En el medio había un reclamo de canon locativo, entonces capaz que por el uso exclusivo del inmueble, del actor, entonces capaz que atribuirle el uso gratuito es una forma de compensar, ya lo vimos hoy. La edad de los hijos, con quién están viviendo, dicen que lo que tienen en ese momento, no sabemos si a los efectos de analizar la compensación es tan variable y tan modificable por las partes que no consideran que tienen elementos para juzgarlo. Igual, él claramente refleja lo arduo de determinar un monto justo, ¿no? Porque es un fallo excelente, cuando llega el momento de fijar el monto, no sabe qué hacer, básicamente, ¿no? Acá les traigo un caso de la Cámara Nacional Civil del año 2025, que es un caso por tiempo indeterminado, que dijimos que es excepcional, pero bueno, ¿en qué casos pudo entender la Cámara Nacional Civil que procedía una compensación por tiempo indeterminado? En este caso la fijó en el 15% del ingreso neto del demandado y es en forma vitalicia. Fijó un porcentaje del 15% y fíjense que aclara el ingreso neto, esto lo modificó la Cámara. En primera instancia no se había hecho esa aclaración porque se establecía la misma base de cálculo que los alimentos. Ustedes saben que los alimentos, la base del cálculo no es el ingreso neto, es el bruto menos los descuentos de ley, ¿no? En este caso se entendió que es, hay que contemplar eh, la base de cálculo ya específica. Quizá si está pagando una cuota alimentaria, por ejemplo, ya el ingreso para la base de cálculo de la compensación ingresa mermado, ¿no? En este caso tenían 30 años de matrimonio. La mujer estaba absolutamente capacitada, tenía cursos, estudios como diseñadora de interiores en el exterior, o sea, con especializaciones en Los Ángeles, Estados Unidos, ¿no? Historia de arte del Museo Decorativo de París, el Louvre de París. Y también estaba formada en protocolo y ceremonial. Estaba súper formada. Además, había llegado a trabajar en los primeros años, ¿no? Antes de casarse y en los primeros años de matrimonio. En la empresa constructora de su familia, mientras estudiaba, en un negocio de decoración, había trabajado en aerolíneas argentinas y había estado a cargo cuando fue Bari, primera clase en Salón B. Y renuncia contra el matrimonio y quedó claro que se dedicó al cuidado al hogar. ¿Por qué quedó claro? ¿Cuándo queda claro? No todas las cosas son iguales. En este caso tuvieron 4 hijos y además, el marido era funcionario diplomático, tenía cargos importantes en todo el mundo. 15 mudanzas tuvieron. Entonces, son elementos objetivos que nos permiten pensar objetivamente en qué momento esta persona puede haber desarrollado económicamente con sostenibilidad si se mudaron 15 veces y tuvo que en el medio 4 hijos. 4 hijos decía en la demanda y lo relata la sentencia. 4 hijos que tuvo que adaptar y acompañar en cada una de estas mudanzas, ¿no? Con cambios de colegio. Ella se ocupaba de buscar el lugar donde iban a vivir, etcétera. Y hoy, al momento de resolverse, digo, para frutillita del postre, además de que tiene 60 años, tiene problemas de salud. O sea, si hay un caso en donde la compensación económica es más que evidente que tiene que ser por tiempo indeterminado, es en este. ¿Por qué? Porque, ¿qué analizamos para que sea indeterminado en el tiempo? Que es materialmente imposible que esta persona pueda encontrar algún equilibrio en algún momento, en lo que le quede de vida, con la edad que tiene y con la postergación que tuvo, ¿sí? En esos casos tan emblemáticos, claramente no quedan muchas opciones, ¿sí? Y después, acá les resumí algunos fallos que establecen pautas, que algunas ya son medio tomados como recurso recurrente,
¿Qué es? Nosotros tenemos como una tendencia a buscar cánones en los cuales encajar, ¿no? Lo que sabemos, y el proceso sui generis es difícil de aceptar. Entonces, lo que se está utilizando o se está empezando a ver con más asiduidad es tomar el salario mínimo vital y móvil. Ahora, cuando quieren establecer por cuántos años, por ejemplo, este juzgado, el fallo de paso de los libres del 2017 fue uno de los primeros, estableció el salario mínimo vital y móvil por los años que le quedaban de vida laboral. Pero cuando hace la cuenta el juez se da cuenta que es un montón de plata. Y esto es importante, plata que el demandado no puede afrontar. Esto es el fallo que les quería comentar. Yo tengo que entender que tiene que haber un empobrecimiento que tengo que compensar, pero también tengo que tener del otro lado una persona que tenga recursos para poderlo pagar. Entonces, en este caso, que es de la sala K del año 25 de la Cámara Nacional Civil, dice, la compensación económica admitida en la instancia de grado debe reducirse. Se bajó de 28 millones, esto el año pasado, ¿no? A 7 millones. Y se lo da a pagar en 10 cuotas iguales y consecutivas. Se acreditó que la actora postergó su desarrollo profesional para atender las labores domésticas, la crianza de un hijo en común, el matrimonio, todo eso fantástico. Y un desequilibrio económico en perjuicio tras la ruptura, está clarísimo, pero no se verificó que esto haya traído en consecuencia un enriquecimiento significativo del demandado y una evolución patrimonial destacable que justifique pagar 28 millones y todo justo. Digo, tengo que analizar también eso. Digo, bueno, ¿qué demandado tengo? O sea, ella tiene una postergación, tiene un desequilibrio, tiene una frustración de su proyecto personal fantástico. Y del otro lado, de una persona que se mantuvo siempre igual. No digo corresponde la compensación, pero tengo que tener en cuenta esa capacidad económica del demandado para fijar ese quantum, ¿no? Por eso cuando los jueces parten del salario mínimo vital y móvil por los años que le restan de vida laboral, ¿sí? Se dan cuenta que es un montón de guita y no la puede pagar nadie, entonces ponen el 10%. Ahí te das cuenta que el 10% es arbitrario, ¿no? Después el juzgado, por ejemplo, de Familia 5 de Lomas de Zamora en el 2019 estableció, en vez del salario mínimo vital y móvil, dijo, bueno, a ver, esta persona, ¿qué hacía cuando dejó, ¿no? Su desarrollo profesional? Trabajaba en comercio. Bueno, ¿cuál es el salario vigente para el empleado de comercio durante todos los años en que estuvieron casados? Claro, cuando hacen la cuenta por 155 meses, les da un montón de plata que no la va a poder pagar nadie. Entonces ponen 20%. O sea, poner 10% o 20% de la cuenta que pretendieron hacer es arbitrario, ¿verdad? Porque además en este caso, para mí el problema de tomar en cuenta los meses de convivencia o de matrimonio es casi como calcular una indemnización laboral. Y esto no es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Bien, la Cámara de Apelaciones de Trelew en 2024, por ejemplo, otro criterio, el salario mínimo vigente para la categoría más alta supervisora sin retira prevista en el régimen de casas particulares, porque si yo no tengo un empleo de comercio, pero tengo una ama de casa, bueno, tomo la empleada de casas particulares, la categoría más alta, y toma un periodo mensual por cada año de convivencia, porque ahí se dieron cuenta que hacerle el cálculo de todos los meses que no cobró, como si hubiera debido, ¿no? Es casi como hacer una indemnización laboral y no tiene carácter resarcitorio. Y tengo que tener a alguien del otro lado que tenga capacidad económica para poderlo afrontar, ¿o no? Bien. Otro fallo de la Cámara Nacional Civil del año 2025 dice, para que el monto de la compensación económica sea justo, debe ser de una magnitud tal que permita al cónyuge más débil adquirir el grado de autonomía o independencia económica que habría tenido de no haber contraído matrimonio. Ese es el objetivo, ¿no? La entidad de esta autonomía que se le pretende garantizar al más débil dependerá en cada caso de la realidad socioeconómica y cultural en la que este se desenvolvió, ya que no es lo mismo referirse a una persona que al inicio de la relación, por ejemplo, no tenía iniciado estudios terciarios y que por más dedicación a la familia nunca habría tenido expectativas de estudiar, que a otra que antes de iniciar el matrimonio ya había completado un estudio universitario y lo abandona para dedicarse a cuidar de los hijos. O sea, la proyección de mi foto también, ¿no? ¿Qué expectativas económicas tendría yo? No es lo mismo un caso que el otro, ¿sí? Bien. Y por último, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, me quedan dos cositas más, es importante establecer que la ley, el 442, establece un plazo de caducidad para la interposición de la acción, que son de 6 meses, dice, desde la sentencia de divorcio, dice el código, ¿no? Acá es importante aclarar que el establecimiento de un plazo, vamos a hablar con el fallo de Neuquén, el establecimiento de un plazo de caducidad para el reclamo de la compensación económica ha sido fundamentado en la propia finalidad de la figura.
¿para qué tenemos este plazo de caducidad? Tratándose de una herramienta legal destinada a compensar el desequilibrio patrimonial que perjudica a un cónyuge respecto del otro, resulta lógico que su fijación deba ser peticionada en un lapso cercano a la circunstancia generadora del desequilibrio a los fines de que no se consolide el mismo. ¿Qué es interpretado? Que es, porque igual después podemos discutir si 6 meses es mucho o es poco, ¿no? Pero el exceso en el plazo hace caer la pirámide que construimos. ¿Qué desequilibrio manifiesto, insalvable, sucede cuando no lo reclamaste años después? O sea, ¿qué pasó en el medio? Probablemente ese equilibrio no fue tal o fue compensado de otra manera, porque si no, no hubieras podido evitar hacer la demanda. Ese es el fundamento del plazo de caducidad, ¿sí? Ahora, los problemas que se plantean con esto es desde cuándo cuenta. Primero, primero es importante que como el código dice sentencia firme, algunos entienden que es desde el dictado. Y nosotros sabemos procesalmente que la sentencia dictada no tiene entidad, no tiene ningún efecto hasta que no adquiera firmeza. El acto jurisdiccional requiere firmeza para surtir efectos, ¿no? Entonces acá la Cámara Nacional Civil lo aclara, ¿no? Y deben computarse desde la sentencia de divorcio se encuentra firme o consentida, ¿sí? Antes de la notificación, ningún plazo puede computarse, ¿sí? Esto es procesal. Y después también es importante, porque en los procesos de divorcio que son tan sui generis como el que vimos hoy, uno formula el planteo de compensación en la solicitud de divorcio, o cuando contesta la propuesta del otro, o lo va introduciendo en las audiencias del 438. Pero un montón de instancias durante el divorcio podemos estar hablando de compensación. Dictada la sentencia de divorcio, empiezan a contarlos desde su firmeza a los 6 meses. Se ha planteado, y que no se interpuso la acción formalmente, que se tome, a pesar de no haber hecho la demanda de compensación en el plazo de los 6 meses, que se interpuso el reclamo con lo que se planteó en la solicitud de divorcio o en las audiencias de divorcio, ¿sí? Esto es discutido. Son fallos de 2018 que para mí tienen que ver también con una primera etapa de la reforma legislativa en donde los 6 meses llegaron muy rápido y mucha gente no sabía de ese plazo de caducidad, entonces se trató de salvar haber formulado el planteo en la solicitud inicial. Pero esto no es unánime, ¿eh? Y es peligroso, digamos. Uno no puede quedarse tranquilo con que formuló el pedido en la solicitud y si una vez que se dicta la sentencia no se interpone la acción propiamente dicha, ¿no? Acá es un fallo, les decía, de la Cámara Nacional Civil, Sala F, del 2018. El plazo para ejercer la acción por compensación económica entiende la Cámara con un criterio interpretativo más flexible. No se encuentra perimido, pues la actora había iniciado el proceso en plazo, el 442, porque solicitó la fijación de la prestación en su primera presentación del proceso de divorcio. Lo pidió en el marco de la propuesta de convenio regulador, ¿no? Y el derecho a solicitarla se mantuvo vivo en todo momento, al haberse fijado audiencias y una mediación a los fines de establecer los efectos patrimoniales que trae aparejada la disolución del vínculo matrimonial. Esta es una interpretación que salvó el que se comieran los 6 meses para meter la demanda, pero no es unánime. ¿Qué significa? No, uno no puede estar tranquilo porque se puso en la solicitud de divorcio como propuesta, que eso implica un reclamo autónomo que corta la caducidad, ¿sí? Y una cosa muy más novedosa y que tiene que ver con la perspectiva de género, es para uniones convivenciales, pero me parece importante traerlo acá, es el tema de, a ver, es un plazo de caducidad, los plazos de caducidad no son como la prescripción, no se interrumpen ni se suspenden, suceden o no suceden. Pero se ha planteado, ¿por qué digo en uniones convivenciales? Porque en uniones convivenciales los 6 meses cuentan desde la interrupción de la convivencia, desde el cese de la unión. No tengo una sentencia como en el divorcio, ¿no? O sea, la compensación en el divorcio implica que vos ya pasaste por un proceso, ya tenés un abogado, llegaste a una sentencia y tenés 6 meses a partir de ahí. Ya contás con patrocinio letrado, ya contás con herramientas. Cuando esto sucede fuera de los tribunales, en el ámbito de la vida privada de las personas, interrumpiendo una convivencia, los 6 meses pueden pasar muy rápido en el cese de la unión. Y muchas veces están atravesados por situaciones en donde las personas no están en condiciones de poder elegir, porque están atravesadas por una situación de violencia. Entonces ya la jurisprudencia está analizando con un criterio, por supuesto, de perspectiva de género, que el plazo no comience a correr
si se entiende que hay una situación de violencia, porque esta impide a la persona víctima de violencia eh, tener la autonomía suficiente para ejercer la acción, ¿no? Acá hay un fallo de Neuquén del 2018 que dice el cómputo de plazo de caducidad para el ejercicio de la acción tendiente a reclamar la compensación económica por cese de la unión convivencial, por eso les aclaraba, esto es propio de las uniones convivenciales, no puede iniciar en la fecha en que la actora se retiró del hogar familiar, pues se retiró como consecuencia de un episodio de violencia, en un estado de confusión y vulnerabilidad, a fin de proteger a su propia integridad, perdón, saqué la, a fin de proteger su propia integridad psicofísica y la de su hija, por lo que su conducta no respondió a una decisión personal profunda y meditada sobre el cese de la convivencia. Ergo, no pueden contar y transcurrir ningún plazo a partir de ahí, ¿sí? Pero bueno, en divorcio esto es más difícil de sostener. ¿Por qué? Porque yo ya cuento con un asesoramiento, con un patrocinio letrado y los 6 meses cuentan a partir de un acto jurisdiccional, ¿no? Es más difícil. Bien. Y por último, los últimos 5 minutos, no les dejé ni un respiro, se empezó a introducir al poco tiempo de la ascensión del código como esta necesidad de hacer paralelos, ¿no? Y de forzar estructuras legales conocidas. Como tenemos los alimentos y los alimentos provisorios como medida cautelar durante el proceso, la posibilidad de que la compensación económica, como es un proceso largo, como ustedes ven, que requiere un montón de prueba, pueda transcurrir o pueda solicitarse de forma cautelar como un anticipo, ¿no? Durante el proceso. Es más discutido, pero bueno, hay casos en donde ha prosperado. En este caso tenemos un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones, Sala I del 2018, que dice, la sentencia que estableció cautelarmente una renta a favor de la actora a cuenta de una eventual compensación económica debe confirmarse, pues el demandado se encarga de afirmar en reiteradas oportunidades que su ex esposa ha venido desarrollando una gran cantidad de actividades empresariales y comerciales. Uy, ¿qué pasó? Ah, se me cortó el compartir. Ya terminamos, ya estamos. Eh, Comerciales no se hace cargo de su acerto en el proceso de divorcio. Cuando contestó la propuesta reguladora, declaró que ella se desvinculó de su trabajo antes de contraer matrimonio y luego no volvió a trabajar. La sentencia dispuso que el ex esposo debía abonar cautelarmente, o sea, se hace en forma anticipada, a su ex esposa una renta de $5.000 o su equivalente en pesos a cuenta de una eventual compensación económica por divorcio. Por el plazo de 40 meses se fijó un plazo hasta que la sentencia definitiva quedara firme y la Cámara lo confirmó. ¿Sí? Es un anticipo. Acá en este caso, por ejemplo, el juzgado de familia Unión de Tigre no, lo rechazan. No existe la posibilidad de reclamar una compensación económica provisoria, pues solo una sentencia firme y definitiva dará derecho a ella. La verdad es que no tiene una naturaleza asistencial para anticiparla. Eh, Porque tiene un proceso que tiene un incipiente estado, no puede presumirse con grado de verosimilitud, que es lo que necesitamos para cualquier medida cautelar, ¿no? Un desequilibrio patrimonial manifiesto que sea consecuencia de la ruptura. Ergo, entiendo yo que de poderse proceder a aprobar verosímilmente, ¿no? Con cierto grado de verosimilitud, que hay un desequilibrio manifiesto, con un empeoramiento de la situación, como consecuencia del matrimonio y la ruptura, si eso surge de una forma por lo menos verosímil, puede hacerse en forma de cautelar, anticiparse, ¿no? A cuenta de una eventual compensación, previendo, por ejemplo, que si se rechaza finalmente lo que se pagó, se toma, por ejemplo, es muy común utilizarlo, que se tome a cuenta de la liquidación de la comunidad. No es plata, no es plata que se pierde, ¿sí? Pero bueno, es un recurso que se está utilizando. Bueno, hasta aquí llegué yo. Voy a dejar de compartir. No sé si tienen alguna duda, comentario o algo que aclarar, que quieren que aclare. Sé que fue extenso, pero bueno, tratamos de ver todo. Yo les comparto, además de, obviamente, como siempre, la clase grabada, el PowerPoint, se los estamos enviando mañana seguramente. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Si no, los libero. ¿Sí? Bueno, espero que no les haya aturdido demasiado. Les agradezco mucho la atención y nos estamos viendo en la próxima clase, ¿sí? Hasta luego.